alabar a Dios, ¿cierto? Porque Él se merece toda la alabanza. ¿Él se la merece o no? A Él se da la honra, a Él se da el poder y a Él se da la gloria. Por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre para siempre. Bien, les saludo a todos en el nombre de Jesús y vamos a pasar inmediatamente, para redimir el tiempo, a la palabra de Dios que está en el Evangelio según San Juan. Capítulo 1, verso 35. En adelante. San Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Un amén no hay. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Del mundo. O sea, todos, de todos. Todos los que llegamos a Él, Él nos recibe, ¿cierto? A nadie desecha. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que ellos sirven. Entonces dice que el Juan estaba con 2 de sus discípulos, ¿cierto? Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hasta ahí llegó Juan. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando los discípulos le oyeron hablar que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, le siguieron a Él. Dejaron de ser discípulos de Juan para ser discípulos de Jesús. Amén. Y siguieron a Jesús. Comenzaron a seguir a Jesús. Y Jesús de repente se da vuelta y dice: ¿qué buscáis? Entonces es complicado de repente encontrarse con esa respuesta, ¿verdad? O sea, mejor dicho, con esa pregunta. Que Jesús se dé vuelta y le diga: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? No, ¿qué buscáis? Sale muy chileno. ¿Qué buscáis? Y en otras traducciones dice: ¿qué quieren? ¿Qué desean? Entonces, quiero orar por esta palabra para que el Señor la bendiga y haga vida en nuestro corazón. Amén. Oremos al Señor. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Pongo toda mi confianza en ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos sirva, Señor, para tomar nuevas fuerzas, para enderezar nuestro camino, Señor, para guiar nuestros pasos, Padre Celestial. Ten misericordia, bendito Dios, de este siervo que quiere entregar su palabra, bendito Dios, pero conforme a su voluntad, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, hermano, que yo hace tiempo tenía preparada esta palabra, pero se me venía
otra palabra. Estaba indeciso. En realidad, estaba indeciso porque la otra palabra es una palabra que me gusta mucho. Y decía, pucha, guíame, Señor, que hablo a los hermanos. Y me dijo, bueno, las dos palabras. Conjuga. Y haces una sola palabra. Que a veces uno queda medio entrampado, ¿verdad? En su razonamiento. Entonces, tenemos que Juan, cuando vio a Jesús, dice en los versículos anteriores, que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a su nombre para siempre. Leo toda esa información para que comprendan que por qué los dos discípulos de Juan, cuando lo escucharon decir, he aquí el Cordero de Dios, obviamente siguieron a Jesús. Porque ya no era solo conocer a aquel que bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, ¿cierto? Porque el bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es el bautismo de fuego, ¿cierto? El bautismo de fuego que nos habla la palabra. Pero cuando estos comenzaron a seguir a Jesús, dice, volviéndose Jesús, ¿cierto? Se volvió hacia ellos. Póngase en ese contexto, en esta imaginación. Usted va siguiendo a Jesús y Jesús se vuelve hacia usted y dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿O qué deseas? ¿Qué buscas? Porque eso es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Qué buscamos? Buscamos, muy hermoso lo que decía mi hermana, compartir, ¿cierto? Entre los hermanos, una misma fe. Buscamos el congregarnos, juntarnos para vernos, ¿cierto? Alegrarnos, buscamos ayudarnos unos a otros, como nos manda la palabra, ¿verdad? Y lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gozo porque como seres humanos nos cansamos. Y de repente los viajes son largos. Pero hay que vencer en el nombre del Señor. Porque de repente yo digo, bueno, y cuando voy a pescar, ¿cuántos kilómetros recorro? Harto. Y de repente recorro kilómetros y kilómetros para ir a un lugar a pescar y no saco nada. Como el día de ayer. Tirábamos y en vez de salir hacia adelante, salía los anzuelos hacia atrás porque corría un viento, pero...
no podíamos pescar. Entonces, tenemos que hacerlo con gozo, tenemos que hacerlo gozoso, ir a compartir con nuestros hermanos, ir a juntarnos, a congregarnos, a dar una palabra o una alabanza, no sé, a hacer una oración, a escuchar, que es súper importante, gracias doctor, a escuchar las necesidades de los otros. Y el Señor en este momento nos confronta y nos dice, ¿qué desean? ¿Qué buscan? ¿Qué anhelan? Porque a veces hay gente que desea otras cosas. Hay gente que desea fama, ¿cierto? Hay gente que desea conocimiento, que no es malo. Hay gente que desea recibir sabiduría, que tampoco es malo, que viene siendo lo mismo que el conocimiento, ¿verdad? Pero hay gente que desea otras cosas, que ya no van, o no están tan cerca de los planes de Dios. Entonces, hay muchas personas que ven en esto una fuente de ganancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Voy a empezar a hacer esto porque me puede convenir. Y la Biblia nos habla de Bar Jesús, que le dijo a los apóstoles, oigan, entréguenme ese poder, véndanmelo, para yo tenerlo. Porque él era un mago que como que disfrazaba las cosas, ¿cierto? Y quería ganancias de tener. Entonces ahí es donde los apóstoles dijeron que estaba pensando mal, estaba actuando mal, que ese no era lo que él debería perseguir. ¿Nosotros qué deseamos? Deseamos que los demás conozcan a un Dios maravilloso. Ese es nuestro deseo y ese debe ser nuestro norte. Predicar el Evangelio, predicar a otras personas que hay un Dios que te conoce, hay un Dios que te quiere ayudar, hay un Dios que te quiere bendecir. Eso es lo que nosotros debemos desear. Y aquí hay otra parte de la Escritura que en Juan 5, si no me equivoco, exacto, Juan 5 habla del segundo mensaje que yo estaba en la duda de cuál predico. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermanos.
Uno, cuando está enfermo, yo creo que un mes ya está angustiadísimo. Me recuerdo en una ocasión que tuve una enfermedad de cálculo, ¿cierto? Y mi amado pastor hizo un acto de misericordia conmigo y me acompañó a la posta, ¿cierto, Señor? Y sabe, hermano, yo con un gran dolor que quería que por favor me atendieran al tiro, en el momento, porque era un dolor horrible. Yo creo que todos los que han tenido cálculos deben saber más o menos qué dolor se siente. Y claro, salían el paramédico, el enfermero y toda la gente. Todos querían que la atendieran. Pero decían, no, se atender tal persona. Uno tenía que volver así, con el dolor, ¿cierto? Y había mucha gente. Y tuvimos que esperar pacientemente que llegara el momento que a uno lo atendiera el doctor. Y el doctor finalmente me atendió y me puso una inyección de Viadel, me parece que era, y me calmó el dolor. Bueno, aquí dice que había mucha gente que prácticamente ya tenían un campamento en ese estanque, ¿cierto? Porque nadie quería perderse el momento que cuando el agua empezaba a quitarse, tenían que ingresar a las aguas y ser sanos. Mucha gente. ¿Y qué pasaba con este hombre? No alcanzaba si era paralítico. Yo vi la película, me recuerdo que los paralíticos tratan de moverse y usan como una madera para ponerse en las manos, ¿cierto? Para apoyarse así y arrojarse. Pero son lentísimos, entonces no llegaba. Y cuando estaba en eso llegaba otro y era sano. Imagínense la frustración de ese hombre. 38 años con esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba? Que para él era imposible, hermano. Por su fuerza, él no podía. Y muchas veces para nosotros es imposible poder lograr una sanidad o poder salir de una situación o poder salir de un problema que tengamos. Es imposible para nosotros, ¿cierto? Porque no tenemos los medios, no tenemos las capacidades para salir de ese problema. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, él se enteró, ¿verdad? ¿Qué creen que hizo Jesús? Le preguntó, ¿cierto? Una pregunta similar a la que hizo a los discípulos de Juan. Y ahí concluyeron las dos palabras. ¿Quieres ser sano? Era lo que más deseaba ese paralítico, ser sano. Pero, ¿sabe? Yo decía, pucha, ¿cómo no va a tener un familiar, un amigo, alguien que no tenía nadie? No tenía nadie que lo pudiera trasladar en ese momento y llevarlo al agua cuando el agua empezaba a moverse. Pero hubo uno que lo miró
y ese amor tan grande que tiene el Señor descubrió toda su necesidad. Porque yo creo que Dios te miraba con una mirada de amor tan grande. Él lloraba, ¿no? cuando veía necesidad. Lloraba. Él sufría. ¿Quieres ser sano?, le preguntó el Señor. Y el hombre empezó a decirle, a contarle todo como si el Señor no supiera. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No lo puedo lograr. Es imposible. Es imposible para mí. Y muchas veces nosotros empezamos a pensar en los imposibles. A veces tenemos algo que tenemos que abandonar, pero no es imposible. O a veces tenemos algo que queremos dejar de lado porque la palabra del Señor nos dice: el que quiere ir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Primeramente, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y eso es fuerte, hermano. Porque el hombre está hecho de pasiones, de deseos, ¿verdad? A veces son deseos buenos que tenemos, ¿cierto? De surgir, deseos de salir adelante, deseos de poder formar un buen hogar, deseos de que los hijos nuestros estén bien, de la mejor forma. Eso es bueno, y lo decimos. Y a veces hay otros deseos que no son tan buenos, que son deseos de tener, claro. Guardar, acumular. Entonces, niéguese a sí mismo y cada día tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. Hay que tomar la cruz. Cada día hay que tomar la cruz y seguirlo a Él. Entonces, volviendo al hombre del estanque, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, right now, como dicen en inglés, al instante, al toque, como dicen los chilenos, al toque, el hombre se levantó, 38 años postrado, pero bastaba que viniera nuestro Señor Jesús y le dijera: levántate. Y él dice que al instante se levantó y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces nos faltaron los judíos, los judíos que eran muy jodidos. Nos faltaron los judíos que dijeron: mira, anda con el lecho y es día de reposo. ¿Te das cuenta? Estaban ahí pendientes del detalle. No te es lícito
llevar tu lecho. Entonces, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y Jesús rompe los preceptos religiosos, hermanos. Porque en aquel tiempo los religiosos estaban confiados en la religión, en hacer todo lo que la ley de Moisés decía, ¿cierto? Pero vino el Señor Jesús y los dejó perplejos porque Él se juntaba con prostitutas, se juntaba con cobradores de impuestos que eran los más aborrecibles para el pueblo de Israel, se juntaban con los bebedores de vino, se juntaban con todo aquello. Entonces, Dios tiene la autoridad para hacerlo. Dios tiene la autoridad para hacer todo aquello. Los israelitas no se sentían con esa autoridad de poder decirle en un día de reposo, sé sano y toma tu lecho y anda. Se fijaban más en los detalles de lo que era lícito hacer y no hacer en un día de reposo. Por eso Jesús lo confrontaba y les decía, hipócritas, ¿acaso alguno de ustedes en el día de reposo no desata a su buey para darle de beber? Se quedan ahí, calladitos, que todos desataban el buey. Entonces, no podían justificarse ante el Señor. Vuelvo al tema anterior. ¿Qué deseáis? ¿Qué queréis? Les preguntó el Señor a esos dos discípulos de Juan. ¿Cierto? Yo pensaba, decía, hay un cántico que eso lo expresa tan bien, que dice, seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar. Postrarme ante el altar. Eso es lo que debemos desear, hermano. Seguirle solo a Él. Seguir solo a Jesús. Puesta la iglesia en pie en esta hora. No me quiero alargar tanto porque hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero fue corto, preciso, pero macizo. Conciso y macizo. Pero yo quiero que en esta hora usted se haga esa reflexión. ¿Por qué quiero seguir? ¿Por qué quiero? ¿O qué estamos buscando? Estamos buscando sabiduría, conocimiento, estamos buscando conocer gente, estamos buscando sentirnos bien con nosotros mismos, o ser reconocidos, ¿cierto? ¿O estamos buscando a Jesucristo, el Hijo de Dios? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo estoy buscándolo a Él. Espero que usted también esté buscando a ese Cordero, porque es el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Padre, nos ayudas a cuestionarnos, Señor, a preguntarnos, a discernir qué queremos para nuestras vidas, Señor. ¿Qué queremos? ¿Cuál es mi deseo, Señor? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Qué ando buscando? Ayúdanos, Señor, a que nuestro anhelo sea seguirte solo a ti, Señor. Seguir sin desmayar, bendito Dios. Sabemos que muchas veces erramos. Sabemos que muchas veces, Señor, podemos desviarnos del camino. Pero es por eso que tu palabra nos dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Así que podemos ingresar confiadamente al trono de la gracia para pedirte perdón, para pedirte una nueva oportunidad, para pedirte que nos ayudes en las cosas que son imposibles para nosotros, Señor, en las cosas que no podemos dominar, Señor, en las cosas que nos sentimos sin fuerza, Señor, que tú seas obrando en nuestra vida, Señor. Gracias. Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero dice tu palabra que para Dios todo es posible. Amén. En esta hora, yo quiero que todo aquel que tenga un imposible en su vida, venga a este lugar. Dé un paso de fe. Que todo aquel que diga, yo he luchado, yo he dado la buena batalla, pero hay unas cosas que me superan. En esta hora el Señor te está llamando y te dice, echa tu carga en mí. Sí, Señor. Si hay alguien que desea pedirle por su misericordia, por su gracia, que le ayude en su vida diaria. Señor, las cosas han estado difíciles para mí. Señor, hay muchas puertas que se han cerrado. El Señor en esta hora te quiere ayudar. El Señor en esta hora te quiere bendecir. El Señor en esta hora te pregunta qué deseas. ¿Habrá algo difícil para mí, dice el Señor? ¿Habrá algo imposible para mí, dice nuestro Dios? Gracias le damos, Señor. Y le voy a pedir a todos los que pasaron que se junten aquí y podamos orar por Él en esta hora.